En este tercer tutorial de Adobe Illustrator vamos a continuar con algunas de las herramientas. Vamos a ver la herramienta pincel, veremos también la herramienta lápiz y algunas herramientas que nos servirán para eliminar, borrar o modificar formas y líneas, como la herramienta suavizar o la herramienta borrador de trazados, la herramienta cuchillo, tijeras, el borrador. También vamos a ver la herramienta pincel de mancha. Y empezaremos por la herramienta pincel. Aunque no vamos a ver en este tutorial toda la extensión de esta herramienta, que es muy potente, es una herramienta muy efectiva en Illustrator, sí vamos a ver sus características principales. Dedicaremos un tutorial exclusivamente a pinceles, a ver cómo crearlos, cómo descargarlos de internet y cómo instalarlos. Pero en principio lo que vamos a ver son sus opciones básicas. Las tenemos arriba, en la barra de opciones de herramienta, ¿no? Aquí tendríamos el color del contorno, el color del trazo. Ahí podemos elegir perfectamente cualquier color para nuestro trazo. En la siguiente opción tenemos el grosor del trazo. Aquí tenemos el perfil, o sea, cómo queremos que se desarrolle en comportamiento el trazo. Aquí lo llaman perfil de anchura variable. ¿Veis? Esta es un liso por la parte inferior y se desarrolla hacia arriba. Y aquí tenemos los diferentes pinceles, muchísimo, aunque aquí creáis que hay pocos, pero aquí estarían las bibliotecas. Todas estas opciones de creación, eliminación, edición de pinceles las veremos más adelante. Vamos a volver a un trazo normal, un trazo caligráfico casi. Después tendríamos la opacidad de este trazo. Ahora mismo está al 100%, es totalmente opaco. Y luego esto de estilos ya no está estrictamente relacionado con el trazo, sería más bien el relleno. Si vemos que de una forma redonda, cómo rellenarlo con algunos estilos que vienen predeterminados, o podemos crearnos nosotros un estilo a partir de un objeto que tengamos ya desarrollado. La siguiente herramienta es muy similar. La siguiente herramienta es la herramienta lápiz. Voy a desarrollar el bloque. A ver si lo consigo. Cuestión de puntería. Bien. Y la primera opción es la herramienta lápiz. Fijaros que la diferencia no es más que la dureza. Realmente la dureza del trazo. Tiene menos opciones que la herramienta pincel, pero es muy similar. Es una herramienta también de mano alzada, que lo que hace es emular, pues eso, a un lápiz de color o a un lápiz de grafito. Estas dos herramientas es ideal trabajarlas con una tableta digitalizadora, porque tendremos opciones de presión, sobre todo en la herramienta pincel. Bueno, la siguiente herramienta es la herramienta suavizar. Para ver estas herramientas y luego las herramientas de eliminación, borrador, tijeras, cuchilla, es conveniente tener muy en cuenta que el objeto sobre el que vamos a actuar tiene que estar seleccionado. Si no, podemos pasarnos unos cuantos minutos diciendo por qué no actúa, ¿no? No seleccionan, estas herramientas no seleccionan por sí, tiene que estar previamente el objeto seleccionado. Voy a desarrollar este cuadradito y ahora con la herramienta Bezier o herramienta pluma en Illustrator voy a crear un objeto con curvas y rectas para ver cómo interactúa. Eliminamos esto y pasamos primero a la herramienta suavizar. En principio lo que va a hacer es, con el objeto seleccionado, fijaros si no se selecciona, es suavizar, reducir nodos y suavizar aristas, suavizar formas rectas, angulosas, ¿no? Anguladas. Si yo quiero interactuar aquí, fijaros que no hace nada. Y es por lo que os he dicho antes. Previamente tiene que estar el objeto seleccionado. Si no seleccionamos el objeto, no vamos a poder hacer nada sobre él. No vamos a ver ningún efecto. Ahora ya veréis cómo sí que hay algunas, ¿veis? No sé si ahí lo veis. Pero se está suavizando. Si yo abarco más espacio, pasando por los nodos, ves que el objeto ya no es tan angulado. Es como si eliminase nodos, realmente es lo que hace,
elimina nodos y el objeto se suaviza. Lo mismo ocurre con el cuadrado. ¿Veis? Si ahora mismo yo pasara de esta forma al cuadrado, no podría actuar sobre él. Por lo mismo, no os olvidéis de seleccionar previamente el objeto. Ahora ya sí podemos actuar sobre el objeto. ¿Veis? Está pasando de ser un objeto totalmente angulado y lineal a tener cierta cada vez más curvatura. Esto nos serviría más que nada para objetos muy pixelados, bueno, pixelados no, muy facetados, ir suavizándolo, ir suavizando formas, darle una mayor plasticidad. Bueno, la siguiente herramienta, que es el borrador de trazados, pues sirve justo para lo que dice. Elimina un trazado. Allá por donde pasemos, veis que va eliminando ese trazado. Vamos a hacerlo con un cuadrado, pero en este caso va a estar relleno. Vamos a ponerle aquí o aquí, me da igual, un color de relleno. Y ahora nos vamos a la herramienta y eliminamos. Al haber abarcado toda la sección, hemos eliminado todo el trayecto. Ahí. Siempre más o menos de nodo a nodo. ¿Veis? Ahí ya no se puede rellenar, por mucho hincapié que ponga Illustrator en rellenar un objeto, dos líneas en el espacio, difícilmente acotan un espacio, pero Illustrator no lo va a rellenar. Entonces hemos visto cómo esta herramienta nos va a servir para cortar desarrollos, para cortar vectores. En algún momento nos puede venir bien para separar una parte de una forma vectorial. Ahí tenemos este sector, a ver si lo consigo separar, que lo hemos sacado del trayecto global. Bien, control A para seleccionarlo todo, borramos y vamos a crearnos otra vez un rectángulo. Vamos a ponerle un relleno cualquiera, un color de relleno cualquiera, y también vamos a dibujar pues cualquier forma, curva, recta. Ahí fijaros que no se ha cerrado del todo. Pero bueno, como ya os he dicho que Illustrator tiende a cerrarlo todo, ahí se queda. Vamos a seguir con el siguiente grupo de herramientas. Herramienta borrador, tijeras y cuchilla. La aislamos. Y bueno, básicamente es un poco más de lo mismo, solamente que esta herramienta es más de trazo libre. Esta herramienta lo que nos permite, ¿veis? No estaba seleccionado, no se ha borrado. Lo que nos permite es hacer un trazo más a mano alzada. Si apretamos Alt, los trazos pueden ser perfectamente horizontales o perfectamente verticales. Fijaos con el grosor que yo elija, voy desarrollando hasta aquí, con este grosor, ¿veis? Y estamos dividiendo el objeto en subobjetos, objetos vectoriales más pequeños, ¿no? Podemos establecer el grosor del pincel. En este caso, como está seleccionado el objeto, lo que me ha hecho es aumentar el grosor del contorno, control Z para deshacer. Y os repito, esta herramienta nos permite o bien hacer trazos a mano alzada, trazos irregulares. Ahí tengo un objeto y aquí el otro objeto en el que se ha dividido el cuadrado, o bien con Alt hacer desarrollos verticales y desarrollos horizontales. La siguiente herramienta es la herramienta tijera. Pues lo dicho, es un poco más de lo mismo. La herramienta tijera lo que nos va a servir es para cortar el objeto desde un nodo a otro. Si os dais cuenta aquí, esta parte es la que ha quedado seleccionada porque, veis, he hecho ese corte. Hace cortes pues, de nodo a nodo. De hecho, si usamos esta herramienta en cualquier sitio, nos dice utilice la herramienta tijera en un segmento o punto de ancla.
pero no un punto final de trazado. Y luego tenemos la herramienta cuchilla. Bueno. La finalidad es también un poco la misma. Si tenemos el objeto seleccionado, que no era el caso, vemos cómo podemos desarrollar nuestro corte. Es muy parecido al anterior. De hecho, también tiene la opción de verticalidad y horizontalidad apretando Alt. ¿Ves? Aquí, bueno, no está seleccionado, no hace corte. Bueno, son diferentes herramientas de desarrollo para eliminar, segmentar, dividir un objeto vectorial. Fijaros que ahora mismo aquí tenemos pues toda esta serie de objetos, no sé si lo estáis apreciando, que partían de este cuadrado inicial. A veces tienen aplicaciones más específicas, con mayor exactitud, con menor exactitud, depende de la herramienta que utilicemos. Pero básicamente su funcionalidad es casi la misma: segmentar, cortar y eliminar. Tenemos aquí, por último, la herramienta pincel de manchas. La herramienta pincel de manchas es curiosa. Es un pincel que poco o nada tiene que ver con la herramienta pincel normal. La herramienta pincel de manchas, voy a elegir un trazado más grande para que lo veáis bien. La herramienta pincel de manchas lo que desarrolla, en principio, es un trazado de pincel, pero no es un trazado de pincel cualquiera. Este trazado de pincel tiene unas características, y es que es una forma vectorial con contorno y relleno. No es simplemente un trazado. Tiene las características de contorno y relleno. Vamos a verlo. Si aumento este trazo, que está seleccionado, aquí o aquí arriba, o bueno, hay otras muchas opciones, pero ahora veremos estas, puedo cambiar su color de relleno. Pero es que también puedo variar su color de contorno. Y puedo variar el grosor de ese contorno. O sea, que se está comportando como si fuera un objeto vectorial. Sabéis que lo básico y fundamental de los objetos vectoriales es su contorno y su relleno. Y de hecho, si utilizo la herramienta convertir punto de ancla, veis que podría modificar esta supuesta línea. Otra característica que tiene es que si yo solapo dos del mismo color es importante, esta línea se va a unir a la anterior, va a formar parte de ese trazado. Así que si yo hago aquí un burbuñito, veis que esto es un objeto vectorial, no es un trazado. Fijaos la diferencia. Si yo cojo el pincel normal, lo que obtengo es un trazado continuo. Aquí es una forma con relleno y con contorno. Si yo lo coloreo, veis, tiene su relleno color magenta, y el contorno vamos a ponerlo en azul y vamos a aumentarlo para que se aprecie. Y sin embargo, esto que lo he hecho con la herramienta pincel no va a tener relleno. Bueno, el relleno que sale es porque Illustrator, como os dije, siempre tiende a rellenar, a buscar rellenos, pero esta herramienta realmente es eso, es el trazo del pincel. Y sí que, obviamente, sí que podríamos cambiar tranquilamente el color del trazo. Y fijaros cómo con la herramienta modificar punto de ancla, convertir punto de ancla, podríamos desarrollar este trazo. Sin embargo, esto sí que tiene un relleno real. ¿Veis? Los huecos es el relleno, es el fondo, mientras el resto es el contorno. Si lo hacemos con para que os quede claro, porque igual esto ha quedado un poquito liado, para que os quede claro vamos a hacer una simple línea con pincel. Y ahora vamos a hacer esa misma línea con el pincel de manchas. Mientras que la línea hecha con pincel
la opción que tiene es cambiar el color de la línea, y no creo que una línea me la intente rellenar, aunque quizás sí, porque Illustrator siempre lo intenta, pero veis, no consigue rellenar aquí nada, no tiene unos límites para comprender por dónde se va a rellenar, por dónde vamos a seguir el dibujo. La herramienta pincel de manchas sí que tiene la opción de cambiar su relleno y tiene la opción de modificar su contorno. Ahora no lo veis, pero en cuanto aumente, sí lo vais a ver. Bien, esa sería la diferencia entre el pincel normal y el pincel de manchas. El pincel de manchas desarrolla contornos que a su vez tienen relleno. Y por último, para terminar, vamos a ver algunas opciones de contorno, algunas opciones de línea. Control A para seleccionarlo todo, borramos. Vamos a abrir la paleta de trazado. La podemos abrir desde la barra lateral de paletas, sería esta. Y si no tenemos esta paleta activa, pues nos vamos a ventana y aquí tenemos trazo. Bien, aquí tenemos la configuración de las líneas y algunas características de ángulo. Vamos a utilizar un rectángulo cualquiera. Tiene el contorno demasiado grueso, así que voy a bajarlo a 2 para que lo veáis bien. Y primero, aquí vamos a ver los remates de línea. Para ver el remate, lo más adecuado no es precisamente un cuadrado, así que vamos a dibujar una simple línea. Ahí. Y nos acercamos con la lupa. Y vais a ver los remates de la línea. Este es el remate normal, ¿no? Donde el nodo muere al final, acaba a haces. Aquí sería el extremo redondeado y aquí proyectado. La diferencia entre proyectado y el remate normal es que simplemente este desarrolla un poquito más el trazo hacia fuera o más allá del nodo. Luego, los vértices, para ello sí que tenemos que echar mano del cuadrado. Vamos a ver el vértice normal en ángulo de 90 grados, redondeado o biselado. Si lo seleccionamos, lo vemos. En ángulo, redondeado y biselado. Luego tenemos la opción de el trazo, la marca interior que nos va a marcar la dirección y el sentido de este trazo, hacia dónde la queremos. Puede ser hacia afuera, puede ser hacia el centro o puede ser hacia adentro. Vamos a verlo. Fijaros, ahí sería al centro, que es lo normal. Ahí sería hacia el interior, realmente sería hacia el exterior, hacia la parte externa. Bueno. Ahí sería hacia el interior. Ellos dicen hacia el exterior, pero sería a la parte interior. Fuera, al centro, interior. Y luego, por último, las características de línea discontinua. En otros programas las teníamos aquí. Aquí tenemos los estilos de pincel. Para crear una línea discontinua, simplemente marcamos aquí y establecemos el guión y el hueco que queramos. Ahí queda establecido el guión y el hueco. Lo mismo que con cualquier otra línea. Si vemos que no se visualiza bien, pues muchas veces es por el tamaño del grosor de línea. ¿Veis? Bien, luego podemos establecer, voy a quitar la línea discontinua, podemos establecer las puntas de flecha. Puede ser principio con una línea que tenga principio de flecha y final de flecha. Bueno, eso es exactamente eso, para crear indicadores o simplemente flechas ornamentales, lo que queramos. A ver si consigo seleccionarlo. Ahí. Veis que Illustrator con el tema de las selecciones da problemitas, al menos te mosquea. Puntas de flecha, bien, pues tenemos varios tipos de puntas de flechas y también remates finales, también con acabados en flecha. Luego pues aquí establecemos la escala de la punta de flecha, veis que va evolucionando. Y luego pues que se puedan alinear
colocar la punta de flecha al final del trazado o colocar la punta más allá del final del trazado. Luego tenemos diferentes perfiles, esto ya lo vimos aquí, también vimos aquí diferentes perfiles de línea, ¿no? Comportamiento, ¿no? Si va a ir hacia arriba, si va a ir hacia abajo, si va a ser alineado, o sea, empieza en grueso y acaba finito y tal. Bueno, diferentes opciones de trazo, ¿no? Si desarrollamos opciones dentro de la persiana, dentro de la paleta, veis que aquí pues no hay muchas más porque ya están todas desarrolladas dentro de la paleta. Realmente lo que hace es ocultar muchas opciones y quedarnos con la básica del grosor del trazo. Bueno, con esto ya habríamos visto todo lo referente a las herramientas que nos quedaban de dibujo y en este caso también a las herramientas de eliminación o modificación de objetos. El siguiente grupo de herramientas importantes son aquellas de edición, que nos permiten rotar, reflejar objetos, escalar objetos, que lo veremos en el siguiente tutorial.